Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hoy 18 de diciembre de 2024. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el director del IPASUD, David Navarro, y los investigadores del Instituto Cindy Sierra, Luis del Río, Luis Alfonso Bermúdez, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy es el último programa del 2024 que está pasando y vamos a hablar de las investigaciones que se desarrollaron durante este año y que lideran cada uno de los encargados de las líneas de investigación que tiene el IPASUD. Línea de Memoria, Violencia y Paz, cuya cabeza es el profesor Luis Alfonso Bermúdez, quien hizo la investigación Ires y Venires del viejo Teusaquillo, la línea de Derechos Humanos y Estudios de Identidad a cargo de Sandra Marín, quien junto con el director del IPASUD y la profesora de la Universidad Distrital Nevis Balanta, desarrollaron la investigación Representaciones de Mujeres Negros y Afros y Gays en la literatura colombiana, la línea de Estado, Democracia y Justicia de Luis del Río y con Sara Guzmán realizaron el trabajo Huertas en Bogotá, más allá de la agricultura urbana. Y por último, y no la menos importante, la que coordina Cindy Sierra, la línea de territorios, migraciones y diásporas, con la investigación Firmantes de Paz en Bogotá, una mirada con enfoque territorial a la reincorporación en el campo y la ciudad. Tras esta introducción, iniciemos con esta conversación y lo hacemos con el profesor Luis Alfonso Bermúdez. Buenas noches, profesor. Bienvenido a ¿Qué está pasando? Y bueno, háblenos de aquella investigación muy interesante, Ires y Venires del viejo Teusaquillo. ¿Por qué escoger este tema y cuál es el plus que hace diferente esta investigación a otras que se han hecho sobre Teusaquillo, profesor? Gracias, Sonia. Muy buenas noches. Cindy, Lucho y todos los demás que nos están escuchando y viendo. Ah, el Instituto de Paz tiene unos grandes compromisos con el hecho de la paz como derecho y en esencia pues con la comunidad. Eh, Se hizo una no ostentosa investigación sobre lo que es Teusaquillo, el viejo Teusaquillo. Lo intitulamos Ires, Venires y Ayeres del viejo Teusaquillo. Ah, para comenzar a conocer el porqué de la importancia acerca de Teusaquillo como localidad y en especial como barrio, mm, y valorar debidamente el legado cultural que ellos representan, nos propusimos no inventar lo que ya está inventado ni escribir lo que ya está escrito. Nos propusimos hacer algunos breves recorridos, recuentos, entrevistas, conversas con unas personas con un reducto aún que por el transcurrir de los tiempos, de los años, aún vive, y pudimos elaborar un documento en el cual resumimos características especiales como lugares, viviendas, aspectos culturales y un pequeño trozo acerca de la condición socioeconómica de la localidad, del barrio, perdón, pero bueno, localidad está bien también, es decir, del viejo barrio de Usaquillo, que hoy es una gran localidad en Bogotá. Hablamos de ello porque, por la historia, por el lugar que ocupa Teusaquillo dentro del contexto de la ciudad de Bogotá, toda su remembranza, todo su recorrido acerca de ese quehacer desde los finales del siglo XIX y los arranques del siglo XX, especialmente y con mayor opción en los años 20, 30 del siglo pasado, donde llegan gente de Europa, reductos, corridos, perseguidos, gente sirio-libanesa, alemana, francesa, en fin, un gran reducto que se congrega en esta localidad, en este sitio específicamente.
y daba la característica, o dada la característica que presentaba Bogotá en esos entonces, cuando Bogotá era un paraje supremamente reducido, un terreno de alguna manera reducido mirándolo como es hoy. Entonces discurría el hecho de ampliar la ciudad hacia el occidente. Entonces pusieron mirar esos sitios, ese sitio abajo de la avenida Caracas, estaba la calle 26, y allí se construyó un reducto de paz, si me permiten decir, y así es otro de los aspectos que tratamos en el documento. Reducto, Teusaquillo, un reducto de paz y convivencia. ¿Por qué? Por las razones que les estoy comentando, que era gente que venía de diferentes sitios, en el hecho de la conflagración pasada la Primera Guerra Mundial y luego en el transcurso, en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que era muy interesante y fue muy interesante ese encontrón con esas civilizaciones que tenían confrontaciones allá al interior de sus terrenos, pero aquí hubo necesidad de que se construyese una convivencia en paz. El judío libanés era el veterinario, al judío se le enfermaba el perro, y entonces pues era el único veterinario que había, y el judío tenía que ir donde sirio libanés a que le mirara el perro así tuviesen unas desavenencias de fondo. De tal manera que ese es un ejemplo para decir cómo se fueron acercando. Y en esas idas y venidas, en esos ires y venires, se construyó una comunidad muy interesante que luego pues trae lo que ya conocemos, la construcción de un barrio muy bonito, de un barrio construido sobre la, la concepción de Teusaquillo, que entre otras pues su palabra viene de Tibasacá o Teusacá, era el viejo reducto del gran cacique, del gran Zipa de la región. Esta era una región donde los indígenas, el Olimpo de los indígenas, venían a hacer paseo, y Bogotá, ese sector era un inmenso humedal, de tal manera que se construye allí ello y va desarrollándose una interesante civilización que discurre por como el centro político, el centro económico, el centro social de la ciudad. Pues se puede decir así con gran avivamiento, porque no era más, Bogotá no era tan grande. De tal manera que eso es un poco así a grandes rasgos y de manera desordenada el hecho del por qué nos detuvimos. Subrayo que el Instituto de Paz, pues dentro de sus ejes de acción, tiene el de rememorar historia, memoria y hacer memorias, porque dentro de ese quehacer convinimos decir que las historias que no se cuidan, aún mereciendo ser recordadas, desaparecen. Eso es un Claro. poco el hecho del propósito de esta intentona volver a decir algo sobre el viejo Teusaquillo. Claro. Profesor, hablemos un poco también porque me parece interesante para desarrollar la investigación la metodología que se utilizó, porque hay que decir que usted reunió voces, voces importantes de personas que viven allí en Teusaquillo, de personajes que obviamente alimentaron mucho esta investigación. Sí, el hecho ante todo no es una investigación profunda, es un ensayo. Tiene las características de ensayo el escrito, ¿no? Y el ensayo, si permiten decir, es un poco desde su accionar metodológico, esa participación, acción investigativa, un poco siguiendo los senderos del viejo Pals Borda, pero con una mínima intención o una mínima intentona. Eso fue lo que se hizo, y sobre esa se caracterizó ciertos pareceres respecto de lo que se debía decir y de lo que se debía escribir. Algunos nombres de algunos personajes a los cuales usted recurrió para la realización de este ensayo. Ah, muy bien. Hay un señor, la historiadora Clemencia Guzmán, que es muy importante, conocedora
de la localidad y en esencia de su historia. Hay un gran arquitecto historiador que se llama David Monsalve. Recorrimos sitios importantes como las librerías con sus características especiales. Estuvimos en la librería del maestro Juan Manuel Roca, que se llama, entre otras cosas, Espantapárrafos. Y fue muy interesante la conversa con él, de los tiempos en que él no fue un gran habitante del sector, pero el maestro Luis Vidales, el gran poeta, que fue su tío, él sí vivió en Teusaquillo el Viejo durante mucho tiempo. Sobre esa narrativa construimos al parecer. Eh, otras varias librerías mm, que aparecen allí en el texto, y entre otros, ellos son los personajes, porque como les decía inicialmente, complejo a estas alturas encontrar seres vivientes de los años 20 30 con ocasión de del barrio, viejo barrio como tal, que los tiempos lo dicen, ya han transcurrido casi 100 años, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra investigación que realizó el Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Se trata de huertas en Bogotá, más allá de la agricultura urbana. También es una investigación que llama mucho la atención, Luis, que usted fue pues la persona que la realizó junto con nuestra otra investigadora, Sara Guzmán, y nos gustaría saber más o menos el desarrollo, si se pensó así desde un principio o si se fue cambiando pues la temática que se iba abordar, o cómo fue el desarrollo para llegar pues ya a la conclusión. Así es, Sonia. Buenas noches a ti, a los colegas que nos acompañan y a las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Bueno, como bien tú lo dices, esta investigación tiene como nombre Huertas en Bogotá, más allá de la agricultura urbana. Y digamos, inicialmente nos propusimos fue como caracterizar las huertas, caracterizar los espacios de las huertas y ver cómo ellas construían procesos de gobernanza en los diferentes barrios de Bogotá, donde, como bien sabemos, digamos, la población no tiene una vocación agrícola, sino es más bien una población que muchas veces o llega afuera o ya está en la ciudad, pero pues realmente no es, el campo no es como, digamos, su don, por decirlo así. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de varias cosas en el camino, porque inicialmente, como te mencionaba, queríamos hablar de los procesos de gobernanza, pero con el tiempo nos dimos cuenta que más que generar procesos de gobernanza, las huertas se convertían en espacios donde encontrarse las personas. Entonces, inicialmente habíamos planteado cómo era, o bueno, nos preguntábamos cómo era que las huertas permitían crear, digamos, ciertas normas o cómo permitían sacar procesos comunitarios desde los cuales las personas podrían, digamos, participar en su barrio y estar ahí. Pero nos dimos cuenta que no era la huerta desde donde se iniciaban esos procesos, sino que más bien eran los procesos que estaban alrededor y las cosas que iban pasando alrededor de la huerta, en los mismos espacios de la huerta, lo que iba generando, digamos, cierta integración entre la comunidad. Entonces, pues nos propusimos mirar cuatro huertas en específico, dos en el barrio Galán, una en la localidad de Kennedy y una en el barrio Ciudadela con subsidio. Las cuatro tenían, digamos, como ciertas particularidades. En una de ellas hay un centro de desarrollo comunitario, es decir, que no solo se trata de una huerta, sino es un espacio ya institucionalizado, donde hay una biblioteca, donde se hacen talleres, donde se hacen ferias. Otro de las huertas de las que están en el barrio Galán, digamos, tiene también un proceso deportivo que se ha ido autogestionando por los habitantes del barrio. Han sido los jóvenes los que han creado, digamos, un proceso deportivo, como te digo, crearon un skate park donde ellos pues ahí fueron apropiando el espacio y se fueron adueñando, digamos, del lugar. Voy a referirme principalmente a estas dos huertas porque me parece que son como los espacios donde más podemos ver estos procesos que te venía comentando. Dejamos de hablar, digamos, de seguridad alimentaria porque nos dimos cuenta también que realmente desde una huerta pequeña que está en un barrio X de Bogotá no vamos a generar, digamos, cierta soberanía alimentaria en la población porque pues las huertas no son muy grandes y las personas que van a los espacios pues sí son bastantes. Entonces empezamos a hablar más del concepto de habitar
huerta, de cómo se habita el espacio, de cómo se habita la huerta, y desde ahí fue que nos empezamos a dar cuenta de cuál era de qué era lo importante de las huertas. Entonces nos dábamos cuenta que las huertas en cierto modo se volvían una declaración, en cierto modo era como la comunidad diciendo, este espacio nos pertenece, este espacio es nuestro y podemos transformarlo y darle un uso más allá de que sea un parque vacío. Entonces, bueno, nos parecía, digamos, nos parecía muy importante, como en Kennedy, gracias también, y eso creo que es importante recalcarlo, como gracias al distrito, gracias al jardín botánico, digamos, gracias a las instituciones distritales, se ha podido reforzar este proceso porque se ha logrado construir una infraestructura y ya no se trata solo de la huerta, sino se trata de muchísimos procesos que ocurren alrededor. Me llama mucho la atención que, digamos, en esa huerta asistían no solo jóvenes, sino personas muy adultas y se llevaban procesos desde lo más básico, desde alfabetización hasta cosas mucho más profundas como procesos de rendición de cuenta de parte del distrito. Entonces nos damos cuenta que la huerta era, como te decía hace un rato, un lugar donde la comunidad podía decir, aquí hay un proceso, aquí estamos, digamos, liderando ciertas actividades que van enfocadas hacia la comunidad. Y digamos que la huerta ahí funciona en cierto modo como un vínculo entre la comunidad y el espacio, porque digamos, listo, las actividades pueden dejar de suceder, pero la huerta no va a parar, la huerta tiene que seguir funcionando, las plantas van a seguir creciendo, va a haber siempre va a tener que haber una persona que esté ahí, entonces digamos que la huerta se convierte como en cierto modo algo que impulsa a la gente a estar en el espacio, algo que impulsa a la gente a seguir colaborando entre ellos para lograr estos propósitos. En otra de las huertas, digamos, nos dimos cuenta que en el paro del 2021, eso es algo que venía, digamos, yo visualizando desde mucho tiempo atrás, en el paro del 2021 se volvió un lugar donde la gente se encontraba a realizar las asambleas. Entonces vuelvo a lo mismo, la gente inicialmente iba por la huerta, pero entonces como ya era el espacio donde está la huerta, entonces era como el lugar de encuentro donde podía llegar la gente a discutir otras cosas. Entonces creo que eso era como lo más importante de las huertas, darnos cuenta que más allá de querer, digamos, darle una vocación agrícola a las personas que habitan los barrios de Bogotá que no tienen esa vocación, más allá de generar una soberanía alimentaria, más allá de sacar, de crear procesos de gobernanza, digamos, como que los afianzan y se vuelve, digamos, un lugar de integración de la comunidad desde el cual poder, digamos, emanar muchísimas actividades, muchísimos talleres, como te digo, crear comunidad en últimas. Sí, es además muy interesante porque en su momento cuando Luis del Río y también Sara Guzmán expusieron esta investigación al equipo del IPASUD, hablaban de que se ahondó en la ciudad, de cómo se configura mediante la interacción entre el espacio público y la ciudadanía. Sí, que se produce como una relación entre estos dos actores para que exista ciudad, debe haber espacio público, y a su vez una ciudadanía que se encuentre y luche y transite permanentemente en ese espacio público. ¿Cómo fue la receptividad, Luis, por parte de las personas que hacen parte de la huerta, que trabajan en esta huerta, que generan, digamos, interacción con otros, hacia ustedes que estaban investigando sobre estos espacios? Bueno, yo creo que, digamos, ahí hubo cosas muy valiosas, cosas muy bellas. Digamos, te hablaré específicamente del caso de Kennedy. Cuando llegamos, y asistimos realmente a uno de los talleres que ellos ofrecían. Era un taller donde estaban creando el banco de semillas de la huerta y era muy bonito ver cómo era mucha gente. Ah, bueno, se me escapa, digamos, un detalle de esa huerta. Esa huerta es una huerta indígena. Entonces está, digamos, ahí está la comunidad muisca muy integrada con el proceso, entonces uno veía en cierto modo los indígenas, uno veía adultos mayores, uno veía jóvenes, había gente de todo tipo y era muy bonito ver el interés que ellos mostraban hacia la investigación, porque claro, llegamos comentándoles cuál era nuestra intención y les parecía muy bonito que alguien, digamos, como que rescatara esas memorias y pudiera, digamos, hablar del proceso más allá de los que están en el barrio, sino poderlo llevar a otros lados. Digamos, eso también ha sido importante porque gracias a este tipo de procesos, este tipo de investigaciones, el Jardín Botánico tiene un directorio de huertas urbanas en Bogotá y creo que es importante tener esto, poderlo reforzar, poderlo actualizar constantemente. Digamos, en el barrio Galán, las dos huertas que están en el barrio Galán, pues digamos, la comunidad que asiste son más que todo jóvenes. Uno de ellos, el que te mencionaba que tiene un proceso deportivo, los jóvenes lo que hicieron fue
crear un nuevo espacio para montar skate, porque ya había un espacio en el barrio, pero crearon uno nuevo porque el anterior espacio se había cooptado por la criminalidad y demás. Entonces, digamos que también les parecía muy bonito como poder rescatar, igualmente que en Kennedy, poder rescatar esas memorias más allá de que sea el proceso que ellos están llevando, digamos, poderlo llevar, poderlo hablar, poderlo llevar, digamos, a otras instancias. Además que eso también permite que el distrito vea estos espacios y, digamos, los apoye. Entonces, con ellos el trato fue muy fraternal. Como te digo, son jóvenes, son personas más o menos muy contemporáneas a Sara y a mí. Entonces, digamos que hablar con ellos fue muy agradable, más que hablar, digamos, por decirlo así coloquialmente, uno parchaba con ellos, por decirlo así, uno estaba, compartían el espacio. Entonces, pues era un trato muy cordial, era muy bonito y más allá que hacer algo muy institucional, digamos, realmente más allá que hacer una entrevista, una encuesta así súper estructurada, fue más bien el diálogo y la charla con las personas lo que nos fue dando, digamos, los insumos y lo que nos fue mostrando qué pasaba con las huertas. Y ahora vamos a hablar de otro trabajo importante que hizo el Instituto de Paz durante este 2024, otra investigación, representaciones de las mujeres negros y afro y gays en la literatura colombiana. Esta investigación, como dije en un inicio, fue realizada por nuestro director David Navarro Mejía, también por la investigadora Sandra Marín y por la profesora de la Universidad Distrital Nevis Balanta. Es una mirada a obras clásicas y no clásicas de la literatura colombiana. Y pues yo quisiera que el profesor David Navarro nos hablara y ahondara un poco más en esta investigación muy interesante que además también recoge las letras de autores muy importantes y también obviamente en libros, textos interesantes. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Sonia y compañeros de equipo. Bueno, este estudio que hicimos se hace desde un ángulo ya un tanto diferente a lo que podían ser enfoques sociológicos o históricos que tienen que ver con los asuntos de los que se ocupa el Instituto de Paz de la universidad. Nosotros acá básicamente tratamos digamos, abrir una ruta de investigación que tiene que ver con la manera como en la estética y en la creación literaria y artística se construyen ciertas poblaciones que para nosotros son objeto central de nuestra actividad por la defensa de sus derechos, como son las mujeres, los negros y afros, y también los grupos poblacionales que hacen parte de las llamadas diversidades sensuales. Por lo regular, el enfoque que se hace es básicamente de índole social, podríamos decirlo así. En este caso, el ángulo, como he dicho, es básicamente el de la creación literaria, y para eso, básicamente, nos apoyamos en varias obras literarias. En los estudios literarios, básicamente, se consulta el texto, ¿no? Lo que constituye en sí el hecho estético, sin que desde luego no tenga importancia asuntos como la biografía de los autores, como el contexto histórico y social en el que nacen las obras. Pero es también verdad que por lo regular los estudios que se hacen en la literatura que tienen que ver con autores, con obras principales que están en la retina de quienes constituyen el público lector de este campo, pues están básicamente focalizadas, por ejemplo, a los mundos literarios que se crean en esas novelas o en esas obras literarias. Nosotros, en esta ocasión, como decía, partiendo de que nos interesa reivindicar ciertas poblaciones, nos dimos a la tarea básicamente de hacer como, en primer lugar, una relectura de lo que podríamos llamar de dos obras clásicas, que son Cien años de soledad, que a propósito va a estar seguramente de moda nuevamente en estos días con la versión que va a sacar Netflix de esta gran obra literaria universal, y que pues tenemos la fortuna que sea un colombiano su creador. Entonces vamos a hacer, o vamos a hacer, no hicimos con 100 años de una lectura modesta, pero que apunta a ser una lectura diferente.
Lo mismo hicimos con la obra La María, que es la otra obra clásica, digamos, de eso que podemos llamar el canon de la literatura colombiana, ¿no? Entonces, en un caso le apuntamos a ver cómo es que en el universo de la creación literaria de García Márquez se dibuja o se representan las mujeres. Y pues en este caso escogimos la obra que es más conocida de él, que es justamente Cien años de soledad. No quiere decir que no haya esta, digamos, representación que nos interesa en esa obra, en otras del mismo autor, pero tratándose de una obra que pues tenemos más en la retina, que es un motivo de lectura y de estudios y análisis en el campo de la educación y de las universidades, pues creímos que era importante hacer eso, que crea la sociedad de ellas, ¿no? Entonces, un poquito eso fue lo que tratamos de indagar en Cien años de soledad. Y por supuesto, en otras obras que escogimos, esto se ve quizás mucho más visible en la obra clásica de Marvel Moreno. En diciembre llegaban las brisas, donde hay una serie de personajes que ahí sí le apuestan a un sentido de libertad, de vivir las relaciones con los hombres de una manera que no está atada a esa dependencia y a esa, como, digamos, rendición de cuentas que por lo regular se asume que debe darle la mujer a los que son sus parejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay ahí unos personajes fascinantes como, por ejemplo, Divina Arriaga, que es como ese prototipo de mujer libre que va por el mundo sin pedirle permiso a nadie, que vive sus experiencias porque pues es consciente de su autonomía y de la libertad que tiene para poder vivir su vida propia y no la que otros o la sociedad le quieren imponer, al igual que por lo menos el personaje que hace allí de hija de Divina Arriaga, que es Lina o Catalina, ¿verdad? Entonces, ahí también, por ejemplo, en esta novela, sobre todo, pues hay un sentido de esa representación que en las obras literarias viene tomando la mujer en la sociedad colombiana. Por supuesto, en el caso de la obra de, de Marvel Moreno se ve de una manera más pronunciada porque esta escritora es en cierta manera una pionera en la literatura contemporánea colombiana para retratar y dibujar a la mujer más allá de ese papel de sumisión y ese papel de como de sometimiento en el que por lo regular se le representa en la sociedad y en los roles que cumple en esa misma sociedad. Quisimos también hacer una exploración con los grupos poblacionales negros y afro. En este caso, también tomamos a María eh, como novela emblemática y clásica de la literatura, también para ver más allá de esa historia romántica que conocemos de Efraín y María, también ciertos entornos y ciertos contextos en los que también se puede ver cuál era el trato y la relación que se establecía con la población negra y afro en el pasado. Y fíjense que también allí podemos mostrar también todas esas tensiones que se vivieron en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, cuando fue escrita esta novela, sobre qué hacer o cómo darle un lugar a los negros y afros en la economía y la sociedad de ese tiempo, porque por supuesto era un trato que estaba básicamente mediada por el paternalismo, por la inferiorización de los negros y afros, y esto también de algún modo se puede apreciar en María, más allá de esta historia romántica y trágica de María y de Efraín, ¿no? Entonces, ahí también por lo menos podemos ver eso en el papel este de servidumbre y de subordinación que siempre tienen los negros y afro, por ejemplo, en las casas de campo, que en ese momento eran muy claves incluso en la economía colombiana. Y por supuesto, esto lo vemos mucho más visible ya en una novela, digamos, posterior, que de otro gran representante de la literatura negra y afro, como
fue el maestro Manuel Zapata Olivella. Entonces, aquí también pudimos hacer una aproximación de su novela El fusilamiento del diablo, que parte además de una historia real, porque se trata de un personaje que existió en vida, que además históricamente se trata, según se puede uno enterar si indaga por esta historia, del último fusilado en Colombia. Como quiera que en el país, los que conocen algo de historia jurídica saben que la pena capital también existió aquí en Colombia, ¿verdad? Y este personaje que da lugar a esta historia del fusilamiento del diablo tiene que ver justamente con un personaje negro y afro del departamento del Chocó, Manuel Saturio Valencia. Y finalmente, pues hemos querido también indagar sobre la población gay en nuestro país, pero bueno, no sé si antes de seguir de pronto hay alguna observación sobre lo que he planteado hasta ahora. Profe, pues a mí sí me gustaría más adelante, ya pues para pasar con la investigación de Cindy Sierra, hablar sobre ese trabajo tan arduo, porque de verdad no es iniciar pensando en qué libros se van a tomar para la investigación, se van a leer los fragmentos, igualmente esos autores que de verdad van a enriquecer esta investigación muy importante, interesante y como digo, ardua para poder llevar a cabo pues lo que hicieron tan importante. Pero pues eso va a ser también más adelante porque el tiempo es oro. Bueno. Cindy Sierra hizo una investigación que tiene que ver con los reincorporados de las FARC. La investigación se llama Firmantes de Paz en Bogotá, una mirada con enfoque territorial a la reincorporación en el campo y la ciudad. Es una revisión del proceso de reincorporación a la vida civil por parte de Firmantes de Paz en Bogotá. Cindy, nuevamente la saludo, buenas noches y háblenos acerca de por qué escoger este tema como investigación y por qué centrarse en Bogotá. Ujú. Muy buenas noches a ti y a todo el equipo de trabajo. Esta investigación sobre reincorporación se nos apareció como pertinente, sobre todo a la misionalidad de nuestro Instituto de Paz, del IPASUD, pues porque aborda un proceso crucial en la construcción de paz y sobre todo en la integración social de las personas que han dejado atrás el conflicto armado para reintegrarse a la ciudad. Y en esto se conecta la investigación mucho con la investigación hecha por la línea de ciudadanía y Estado. En ese sentido, en el que revisa como conceptos principales el de ciudad y el de ciudadanía. ¿Para qué? Principalmente para rebatir algunos prejuicios también que se han elaborado alrededor de la reincorporación, pero también para precisarlos, ¿cierto? La reincorporación, cuando hablamos de este concepto, estamos hablando solo de las y los firmantes de paz del proceso que se firmó en 2016, ¿sí? Es decir, de excombatientes de las antiguas FARC-EP. ¿Y por qué revisarlo en Bogotá? Bueno, Bogotá es sin duda o lo queremos así, o lo quisimos así revisar, un territorio de construcción de paz. En esta oportunidad y metodológicamente hablando, quisimos acercarnos a la población firmante de paz en Bogotá, que, como dice el título de la investigación, se revisó en el campo y la ciudad, también para pensarse Bogotá no como esta tradicional lugar de la urbanidad, sí, urbano principalmente, sino que también pudiéramos revisar esa parte rural de Bogotá, que no es poca tampoco, y que digamos que tenemos en la cabeza una idea de la ciudad muy, muy urbanizada, pero Bogotá, pues, según Secretaría de Planeación 2017, tiene un 70% de composición, al menos del suelo, rural. Principalmente por la localidad de Sumapaz, que pues es toda rural y es la más grande de la ciudad, pero también por las prácticas de vida campesinas que se desarrollan en estos territorios rurales. Dentro, pues ya de la metodología de cómo se hizo esta investigación,
Hablamos de una metodología de corte inductivo, con, como tú bien lo dijiste, un enfoque territorial para la paz. Recordemos pues que esta investigación la llevó adelante la línea de territorios y pues quisimos centrarnos en este concepto también de territorialidad a partir de la ciudad. Y como es inductiva y utiliza técnicas principalmente cualitativas de investigación, que no solamente, pero sí, digamos que los principales insumos de investigación fueron cualitativos y que fueron entrevistas semiestructuradas a profundidad con las y los firmantes que accedieron pues también a presentarnos su información, sus vidas, sus historias de vida. Entrevistas periodísticas que también pues utilizamos esta muy buena herramienta del programa que está pasando en dos emisiones diferentes que también les invitamos a revisar, en las que hablamos de en qué va el proceso de reincorporación en Bogotá. Y hicimos, yo creo que el trabajo central que se hizo en esta investigación fue el de cartografía social, en el que las y los firmantes que participaron de este ejercicio identificaron en el mapa de la ciudad estos espacios de topofilia y topofobia, es decir, espacios donde se sienten seguros, espacios donde se sienten inseguros, espacios donde trabajan, espacios de vocación, ¿cierto? Un trabajo muy, muy, si se quiere, psicológico, si se quiere, pero también de percepción. Entonces, de cómo perciben la ciudad, pero sobre todo cómo viven en la ciudad. Y esto nos lleva entonces a, digamos que los principales conceptos que se manejaron en la investigación fueron, bueno, el de territorios, que es muy importante, el de un territorio para la construcción de paz, un análisis hasta cierto punto del conflicto para entender estos antecedentes, em, pero sobre todo un tema muy importante y es el de la percepción del concepto de reincorporación. Resulta que la reincorporación como concepto jurídico viene directamente de la política pública, que es los acuerdos de paz firmados en 2016 por FARC-EP y Gobierno Nacional. Y está conceptualizado como ese paso o esa transición de la vida armada a una especie de vuelta a la vida civil. Entonces, lo que encontramos en esta investigación es que es necesariamente una vuelta a la vida civil. Estas personas perdieron su calidad ciudadana de civilidad por estar inscritos y por hacer parte y tener acciones dentro de la guerrilla de las FARC en su momento. Y pues la conclusión es que no. La condición ciudadana es algo que es inherente a la humanidad. Y pues a todas aquellas personas que se precian de estar dentro de un estado de un republicano, dentro de una república, dentro de un estado dentro de la teoría moderna de lo que es un estado. Em, y definitivamente algo que se recrimina mucho en medios públicos y en la sociedad en general es el tema, pues, de que por haber pertenecido a una guerrilla, entonces estas personas deben pagar sus culpas y no vamos a tampoco a exonerarlos de ello. Pues hay unas culpas que de hecho están pagando y frente a las que están rindiendo en cuentas, y para eso existe una jurisdicción especial que es la JEP, y por eso en este tema pues no nos centramos, simplemente apelamos a su calidad y a su cualidad de ciudadanos y ciudadanas dentro de la construcción de paz, que es principalmente esa forma en la que ellos también están resarciendo esos errores que muchos han admitido, tanto en esta investigación como en esas instancias, digamos que de justicia. Y, por supuesto, a partir de ese reconocimiento de las y los firmantes como ciudadanas y ciudadanos, pues hablamos de un concepto fundamental que es el de derecho a la ciudad. Es un concepto acuñado por David Harvey, em, en el que nos preguntamos, y bueno, entonces los firmantes de paz están accediendo a la ciudad, están teniendo ese derecho a la ciudad en Bogotá. Y pues nos encontramos que no. Principalmente, para hacer una caracterización general de esta población en Bogotá, vamos a hablar que las y los firmantes en Bogotá son alrededor de 750 720 personas, y toda esta es información derivada del censo de firmantes de paz que hizo la ARN y que divulga también la Alta Consejería para la Paz en Bogotá.
Entonces, bueno, estas 750, 720 personas están distribuidas, pues ya no es un secreto para nadie, en las localidades periféricas y con más altos registros de vulnerabilidad y pobreza en la ciudad, que son pues Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Bosa. ¿Cierto? Y lo interesante también de este censo y de otras aproximaciones que se hacen a dónde están ubicados, cómo perciben la ciudad, es que se ve a la ciudad, a Bogotá, no solamente como este mapita que conocemos de toda la vida, sino que se integran las zonas rurales, que es la localidad principalmente de Sumapaz, bueno, las zonas rurales de Usme, la zona rural de Ciudad Bolívar, incluso de Teusaquillo y Chapinero, y Bogotá región. Entonces también se van a ver algunos municipios de alrededor, sobre todo del Sumapaz y de esta gran, digamos que reserva ambiental que también se incluyen en este estudio. Entonces, hay una relación allí urbano-rural, hay unas relaciones sociales de producción dentro de la ciudad, hay unas relaciones con la ciudadanía, el resto de la ciudadanía, entre las y los firmantes y el resto de la ciudadanía, hay unas relaciones institucionales, hay una experiencia de participación ciudadana. Pero todo esto, pues en términos lastimosamente, pues de mucha vulnerabilidad para ellas y ellos, ellas son alrededor de 65% hombres y 34% mujeres, lo cual pues no es una cifra nada despreciable en términos de género, dado que la guerrilla de las FARC fue pues históricamente una guerrilla que incluyó a la acción femenina más que cualquier otra en la historia. Por lo tanto, esto también se refleja en las cifras de reincorporación y también le da un carácter también de género a las conclusiones a las que se llegan en esta investigación, como por ejemplo los roles que asumen muchas mujeres, incluso un proceso de reincorporación dentro de sus familias. Y la reunificación familiar también como uno de los, digamos que las motivaciones que tienen las y los firmantes para escoger Bogotá como lugar de asentamiento. Entonces, dentro de estas otras razones que tienen para escoger Bogotá, pues está el clásico centralismo que pues lastimosamente seguimos teniendo en el país y es que muchas de las disposiciones políticas se siguen dando en Bogotá. El Partido Comunes, que es su partido político, sigue teniéndose en Bogotá y muchas acciones aquí en la ciudad. Em, También una percepción de servicios y de oportunidades laborales que pues lastimosamente no se han dado tampoco de la forma en la que ellas y ellos lo han esperado. Y una de los hallazgos, digamos que más curiosos de estas motivaciones para escoger Bogotá para los firmantes de paz como lugar de asentamiento está el hecho de la seguridad. Si bien sabemos que Bogotá nunca ha sido un remanente de seguridad, nunca ha sido un lugar, ni la ciudad más segura ni de cerca, ni en Colombia, ni en el mundo, mucho menos. Sin embargo, las y los firmantes están encontrando en Bogotá, debido a sus condiciones tan difíciles de seguridad, un lugar en el que refugiarse. Em, digamos que hay unas concepciones allí arquitectónicas, también de percepción de la ciudad, que les permite también encontrar en ella un refugio, incluso huir de la muerte, que ustedes saben que hay altos índices, más de 400 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia, ¿cierto? Y entonces ellos huyendo también de esa violencia que se da sobre todo en zonas rurales del país, pues también llegan a Bogotá. Esto lo que les da es otro carácter, digamos, de refugio, ¿cierto? Dentro de la ciudad. Y también deben encontrar pues una forma de rebuscarse la vida. Y han encontrado en la informalidad, en los trabajos informales, que es a los que más se dedican, también esa forma de pues tener algún tipo de ingreso, ¿cierto? Y de empleo. Y pues esta percepción que tenían también de participación pues se ha visto muy reevaluada, em, pues porque tampoco han podido participar mucho. Sin embargo, cuando lo hacen, y los casos más exitosos han sido en juntas de acción comunal, por ejemplo, también en su partido, pero no con tanto, digamos, con tanta participación como quisieran y en trabajo comunitario, que digamos hace parte todavía de una vocación que se tenía de la ideología pues inicial del grupo del que provienen y pues del que siguen teniendo una pertenencia no como personas armadas, sino al menos ideológicamente.
Y yo creo que hasta ahí te lo dejo, Sony, y seguimos de pronto más tardecito con las recomendaciones que se derivan también de este análisis de cómo están viviendo las y los firmantes en Bogotá. Pues una investigación también importante, interesante, y también demuestra cómo el Instituto de Paz está haciendo seguimiento a estos acuerdos de paz firmados en el 2016 y obviamente cómo está la situación de estos reincorporados, de estos firmantes de paz en la capital. Y también esos que hablaba que también me parece interesante resaltar los emprendimientos que ellos han generado a raíz pues de su reincorporación, que eso también pues lo ha tocado Cindy Sierra en su investigación. Bueno, rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. Voy a empezar esta ronda con la pregunta a Cindy, ya que fue la última. Quisiera saber, Cindy, esos obstáculos, anécdotas, digamos también qué apreciaciones con respecto a la investigación que realizó a este trabajo que prácticamente desarrollamos desde finales del 2023, que iniciamos pues con los temas que se propusieron y que ya se implementó durante este 2024 rápidamente, Cindy. Listo, así rapidito, en palabras sencillas. Uno pensaría que por sus condiciones de seguridad, las y los firmantes son personas difíciles con las que hablar. Mm. Sin embargo, ellos son muy accesibles, están siempre dispuestos a darse a conocer, a expresarse, a mostrar sus formas de vida. Ellos te invitan a su casa, te muestran cómo viven también. Y son personas como tú y como yo, son personas que se buscan el pan a diario, son personas que están tratando también de encontrar una forma de vida en esta ciudad. Y como recomendaciones finales de esta también reflexión, definitivamente siempre tratamos de hacerlo no solo a la población objeto, sino también a quienes nos escuchan, a la población en general. Existen todavía muchos prejuicios sobre las personas firmantes de paz. No son estos monstruos escondidos y terribles que no se imagina la gente. Son personas con una conciencia política muy alta, son personas que en su mayoría están tratando de hacer una reincorporación colectiva, por eso también es una recomendación para las y los firmantes. Se ha demostrado que es mucho más exitosa una reincorporación colectiva, comunitaria, con la gente, no solo con otros y otras firmantes, sino con la gente. Y pues definitivamente pensar en el firmante y la firmante como un ciudadano y una ciudadana más, como tú y como yo, que definitivamente requieren no solo de políticas públicas, sino también de un acompañamiento para hacer de esta ciudad también un terruño y un territorio de paz. Bueno, ahí está con respecto a esta investigación, Cindy, muchas gracias. Profesor Luis Alfonso, hablemos de esa experiencia, también muy corto, que tuvo con respecto a la investigación que llevó a cabo sobre Teusaquillo, obstáculos, también anécdotas, si hubo. Pues un poco a manera de conclusión diríamos que no solo el ejercicio del rescate de la memoria, sino que llegamos a una conclusión, algunas conclusiones donde la identidad prima un papel muy interesante en este escenario, este propósito de ensayo respecto de del viejo Teusaquillo. Las raíces innegables de nuestros ancestros muiscas, de nuestros genes, al igual que todo el mestizaje para bien o para mal, son las realidades que tenemos en estas tierras. Han sido y serán la base para la evolución del país y de la comunidad que nos ocupa en estas reflexiones. Y es tiempo de aprovechar la conciencia de nuestro origen para tener una equilibrada apreciación de la valía que poseemos y una base, como decía, para despertar a nuestra identidad luchadora, creativa y, por qué no decir, constructora. Es necesario reconocer lo valioso de la intervención de otras culturas y dejar de ver el legado y enseñanza foráneos como algo ajeno o hasta dañino. Solo reconociendo los valores propios
y apreciando los aportes del pasado, se puede construir siempre algo nuevo y mejor. Podremos decir como conclusión final que Teusaquillo mantiene su carácter histórico y cultural y al mismo tiempo ha evolucionado para acoger a una comunidad diversa y dinámica, convirtiéndose en un importante epicentro social de Bogotá. Teusaquillo fue, es y seguirá siendo un espacio para vivir en el que la historia, las tradiciones y lo contemporáneo dialogan amablemente. Como final, ya se los había comentado inicialmente, decir que las historias que no se cuidan, aún mereciendo ser recordadas, desaparecen. Es eso. Bueno, profesor, muchas gracias. Hay que decir que esta investigación es la novedad dentro del Instituto de Paz, es un documental, es en formato documental, y lo decía el profe, no es tanto una investigación, sino un ensayo sobre Teusaquillo. Ahora vamos con Luis del Río. Luis, ya para concluir, ¿qué puede decir de su investigación, de su experiencia al desarrollarla? Bueno, Sonia, pues digamos, planteaba, digamos, ciertas dificultades y ciertos retos, digamos, frente al hecho de que en las huertas no siempre están las mismas personas, sino cada vez que íbamos era muy frecuente encontrar nuevas personas, a pesar de que se habían unas cabezas, pues como el trabajo era comunitario, de todas formas, creo que todos estaban como, digamos, en una jerarquía igual, entonces todo con todo se podía trabajar, pero pues fue en cierto modo armar un rompecabezas de hablar primero con una persona, luego con otra, y de ahí a partir de eso como que ir armando. Perdón, sin embargo, pues fue bastante bueno lo que te mencionaba hace un rato de que pues eran personas jóvenes, eran personas muy abiertas, era muy favorable el trato porque no era, digamos, un trato académico o un trato político o algo así, digamos, muy riguroso, sino era hablar con el vecino, era hablar con el parcero, con el señor que ves pasar todos los días, el señor de la tienda. Entonces eso era muy bonito porque era realmente trabajar con la comunidad más allá de digamos, hacer algo muy institucionalizado, muy académico. Entonces eso fue, digamos, una de las ventajas más bonitas y creo que es importante resaltar que estos espacios pues son importantes, es importante mantener estas huertas, es importante, digamos, tener un registro de las huertas digamos que la gente vaya, acuda, conozca el espacio, lo apoye, también en vía a que no haya tantas dificultades al momento de, digamos, el trato con la policía, por ejemplo, de por qué se toman el espacio, pues eso a veces representa ciertas dificultades, pero en la medida que las personas y todos quienes habitan el barrio pues vayan a las huertas y hagan parte de ellas, pues esto va a disminuir. Y eso nos lleva también a una recomendación muy importante y es que el distrito tiene que estar muy pendiente de estos procesos, el distrito tiene que llevar este registro, tiene que estar apoyándolos, tiene que estar impulsándolos porque realmente sin el distrito es muy difícil que estos procesos puedan pervivir en un largo plazo porque pues las personas que están en la huerta son un grupo interesado y se puede dispersar muy fácilmente, mientras que si está, digamos, el jardín botánico y las demás instituciones pertinentes, pues es más probable que se mantenga ese espacio y como pasó en el caso de Kennedy, se permita ampliar el espacio y lograr otras cosas, digamos, más importantes más allá de las huertas. Perfecto. Y ya para terminar, profesor David Navarro, director del IPASUD, yo le preguntaba cuando acabó su intervención sobre ese trabajo arduo que se realizó con respecto a escoger autores, a escoger también los libros para que fueran el centro de esta investigación. Háblenos un poco pues también de ese desarrollo. Todos los estudios literarios igual pasan por una lectura eh, amplia de textos, ¿no? De textos creativos. Por regular, la verdad es que no hay simplemente una inclinación, digamos, motu propio de quien investiga para escoger tal o cual obra. Si bien, pues, eso no se excluye, pero antes de eso, pues, hay un filtro que es importante para poder ubicar eh, cuáles serían, digamos, las obras más adecuadas en función del objetivo
que persigue el estudio o la investigación que se pretende. Y en este sentido, pues las obras, más allá de las obras seleccionadas, pues también hubo un estudio previo justamente de cuáles de esas obras, de esos autores y en conjunto mismo de la literatura colombiana que tuviera que ver con las poblaciones que necesitamos, digamos, mirar dentro de esas obras, son las que eran, digamos, más apropiadas. Nosotros aspiramos a que hayamos, digamos, atinado en ese sentido, pero desde luego somos conscientes de que no son las únicas, ¿no? Las obras seleccionadas las hicimos en función también de mostrar, como he dicho, una relectura en algunos casos de las obras clásicas como Cien años de soledad y de María, ¿verdad? Y en otros casos, tratando de redescubrir, por decirlo así, algunos autores, algunas obras que de pronto están en la retina de quienes son especialistas en este campo, pero no en un, digamos, universo más amplio de estudiosos de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Y en ese sentido, las obras de El fusilamiento del diablo, de Un beso de Edith y de Los divinos de Laura Restrepo, pues nosotros pensamos que cumplen como que ese papel de poner en escena otras obras, redescubrir quizás otros autores o ahí sí de pronto ver qué tanto hay en algunas obras de autores que están más todavía en la retina actual de la literatura colombiana y que nos pueden ser útiles para abordar justamente la reivindicación de sectores tradicionalmente excluidos, subordinados de la sociedad colombiana, como he dicho, como son las mujeres, los negros y afros y la población de las diversidades sexuales. Entonces, en ese sentido, pues hubo sí un trabajo previo de selección. Eh, y en segundo lugar, entrando de pronto ya a concluir sobre lo que nos dejó como lección, como aprendizaje esta investigación, nosotros creemos que en el campo literario, lo que algunos autores llaman los bordes o los márgenes de la ficción, son un concepto que nos presta un apoyo importante en la medida que justamente muchas de las obras y de los asuntos de los que nos ocupamos en estos estudios nos permiten apuntar a poner en el foco principal estas poblaciones en esas obras literarias, porque justamente se trata de poblaciones que siempre han estado al margen de los tópicos o de los asuntos centrales que ocupan los estudios literarios. Y en esto también, por supuesto, nos sirven de apoyo todas esas nuevas escuelas que se han abierto en el campo de la crítica literaria y que tienen que ver con los enfoques feministas, antirracistas, ¿sí? Y diversos, en tanto, pues, las sociedades del presente y de décadas atrás nos están mostrando la necesidad de que en la misma estética y en la creación literaria se creen o se recreen un tipo de historias que los incluyan y que sobre todo los incluyan de una manera distinta a la que usualmente se estila o se estilaba en estas obras literarias. Y en este sentido, las obras que hemos escogido creo que apuntan a eso. Creo que lo importante también de la investigación es que destaca, yo pienso, primero que los bordes y márgenes de la sociedad, si lo ubicamos como un concepto en el que caben estas poblaciones de mujeres, negros, afros y diversidades sexuales, son un asunto de la mayor importancia para la creación literaria y para la crítica y los estudios literarios mismos. Yo pienso que esto nos apunta a una segunda conclusión y es que necesitamos reconstruir un orden ficcional distinto al que usualmente se presenta en los estudios literarios. Un ejemplo, no se trata simplemente de mostrar ese lugar imaginario con el que, por ejemplo, instaló su universo literario García Márquez con Macondo, ¿verdad?
o como lo hicieron otros autores, pues siempre que queda en la memoria, por ejemplo, el Cómala de Pedro Páramo, el Santa María de Juan Carlos Sonetti, y por supuesto Macondo de nuestro querido escritor Gabriel García Márquez. Eso es importante, pero hay que mirar y posar la mirada en ese universo, en otros tópicos y otros asuntos. Y yo pienso que para este sentido los estudios que apuntan justamente a ver cómo es que se representan a mujeres, negros, afro y diversidades sensuales en estos estudios, le dan una mirada distinta a esos estudios y los enriquece. Entonces, eso nos permite justamente encontrar un orden ficcional en esas obras literarias mucho más rico, mucho más diverso y mucho más complejo del que de pronto usualmente hemos estado leyendo y enterándonos en los estudios literarios que se vienen haciendo desde ya hace muchas décadas, ¿no? Y creo que esto pues es un logro importante de la investigación. Y en tercer lugar, una cosa que creo que también es muy importante, y es que estas obras literarias, con toda la riqueza que tienen, la mirada que posamos en estos grupos poblacionales a través de unos personajes específicos en esos textos literarios que hemos escogido, también nos permiten construir un tipo de conocimiento distinto y sobre todo nos permite reivindicar una cosa que a veces por el carácter ficcional y estético que se le da a las obras literarias se pierde, y es que las obras literarias no son simplemente hechos creativos, son también fuente y lugar de conocimiento y de creación de conocimiento. Es decir, fundan también una especie de nueva epistemología. Es decir, podemos saber, por decirlo de otra manera, más historia muchas veces leyendo Cien años de soledad que leyendo un texto de un historiador. Podemos saber más de sociología colombiana de pronto leyendo una obra, la obra de Fernando Vallejo, por decir algo, que incluso leyendo textos de sociólogos. Y en ese sentido, la literatura es un lugar de conocimiento, de creación de conocimiento y de creación de nuevas epistemologías. Entonces yo pienso que esta investigación nos lleva justamente a consolidar una visión distinta de las creaciones literarias. No se trata simplemente de verlas como mera ficción. La ficción, como sabemos, y parte también de lo que hicimos, es un ejercicio de mímesis, pero no es una copia de la realidad. La ficción no es una copia de la realidad, pero tampoco es ajena a la realidad. Hay una simbiosis allí en la que justamente muchas veces los personajes, los espacios literarios, las historias que se cuentan nos permiten ver una mirada distinta de la sociedad y de los grupos humanos que la constituyen. Bueno, muchas gracias, profesor David Navarro. Muchas gracias también a Luis del Río, a Cindy Sierra, al profesor Luis Alfonso, a Sandra Marín, también a Sara Guzmán. Cuatro investigaciones que son un aporte importante a una de las áreas esenciales que impulsa el Instituto de Paz y es la investigación social, entendida como ese trabajo riguroso para difundir conocimiento y que sirva como referente que genere convivencia y paz. No solo las investigaciones, este año también tuvimos una noticia muy importante para el Instituto de Paz de nuestra universidad y es que el Consejo Superior Universitario aprobó la maestría en estudios educativos afrocolombianos y afrolatinoamericanos. Eso también hay que resaltar en esta ardua labor que realiza el Instituto de Paz en cabeza de nuestro director David Navarro e igualmente un proyecto y un programa súper importante que hicimos este año que vamos a incentivar en los años posteriores y es el voluntariado de Paz UD con nuestros estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y bueno, con esto terminamos. No es un adiós, solo es un hasta luego. Nos volveremos a ver, escuchar en el 2025 por parte del IPASU. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.